Considero a mí mismo una persona sencilla que disfruta con facilidad, que se sumerge sin mucho compromiso en todo tipo de narrativas y se deja llevar por lo que la ficción le ofrece sin mediar demasiada resistencia. Con que exista una unidad de aspecto que me parezca genuinamente llamativo, intrigante o que tenga potencial, lo más probable es que no ponga reparos y penetre en la fantasía en búsqueda de ese elixir, que es el cierre de un arco fundamental, el crecimiento de un personaje que lo ha dado y perdido todo, la sanación de un mundo que se veía fracturado más allá de toda esperanza, la caída de un tirano que escapa a cualquier redención, etc. Todo eso que nos dan las buenas y también las malas historias, emoción, pasión, amor, decepción. No soy alguien exigente en estos asuntos, soy fan de Kaisho wa Maid-sama, por Dios. Pero también es cierto que desde que hice un oficio, revisionar el contenido que me gusta y sacar a relucir sus aciertos y defectos, algo de pedantería siempre se me cuela por aquí y por allá, y evidentemente he abrazado el culto y buscado la alta cultura como un fin y no como un medio para la realización personal y colectiva. Mea culpa, pero no mucho. En realidad no me disculpo en lo absoluto porque honestamente no me arrepiento de nada. Y es más, lo seguiré haciendo y este video no será la excepción. Dado que, al final del día, este no deja de ser mi canal y como tal una extensión de cómo interpreto yo el mundo que me rodea. Y algo maravilloso de las interpretaciones es que existen en un punto intermedio abstracto entre el objeto y el sujeto. Y siempre que siga un razonamiento medianamente lógico, puedo decir lo que se me cante de cualquier producto cultural y se tienen que aguantar, porque estoy en mi derecho de afirmarlo, como ustedes de negarlo también. No sé ni por qué empiezo este video peleando solo, supongo que así me divierto ahora. En fin, no quiero hoy visitar solamente una historia fascinante, un mundo profundo a personajes complejos e interesantes, sino que también mi serie de animación favorita, en su sentido temático, semántico y estético. Obviamente, Kill la Kill. Está en el título y la miniatura. Fijamos sorpresa para variar. El punto es que si son veteranos aquí en el canal o si son acreedores de una mínimamente afinada agudeza mental, seguramente notaron que ya hay en este canal un video dedicado a Kill la Kill y es ciertamente un video horrendo, pésimamente grabado y montado, con una tesis insulsa e injusta con la serie y ciertamente me avergüenzo como me expresé de la obra en su momento, así que hoy harán catarsis conmigo, vamos a recuperar todo lo bueno de Kill la Kill, alimentar las antorchas de la crítica cínica con lo malo y vamos a reflexionar acerca de nuestra posición con el poder como lenguaje. Y en un caso ideal, concluir este metraje como personas más sabias. O quizá solo como un triste podcast mientras alguien lava los trastes. Para ti que estás haciendo eso, con cuidado con las orillas de las tazas, siempre se queda algo pegado ahí. Como sea, esta serie tiene más de 10 años, así que spoilers y todo eso. Empecemos. Kill la Kill evidentemente no brota espontáneamente de la nada, sino que es la consumación de una serie de procesos que es como mínimo interesante de repasar. La historia es muy larga y densa, pero lo importante es que para mediados de la década del 2000, el otrora mítico y ahora ya difunto estudio Gainax se veía enfrentado a un perpetuo estado de crisis financiera y creativa, que de puertas para adentro fungía como un purgatorio para los artistas dentro del estudio que se enlistaron en sus filas embelesados por el glamour de aquel estudio hogar de cosas como Evangelion o Karekano, y moldearon así sus proyectos a su imagen y semejanza. Los nombres que nos interesan son en particular Hiroyuki Imaishi y Masahiko Tsuka, animador y productor respectivamente, que trabajaron juntos en Pantheon Stocking y la mucho más notoria Tengen Toppa Gurren Lagann. Ambas series están atravesadas por una serie de rasgos identitarios muy marcados que imprimían el carácter y la intención de sus autores, rasgos como la irreverencia, la acción efervescente y un desafío constante a la autoridad establecida. No es exagerado afirmar que es por esta identidad que Gainax logró mantenerse a flote durante una década más de lo que debía. Pero esta criatura incipiente que alguna vez fue Gainax ya estaba herido de muerte y no dispuestos a dejar que los arrastrara al infierno con ellos, Imaishi y Otsuka y otro montón de grandes artistas con ellos deciden dejar el estudio y buscarse la vida por su cuenta, contando sus propias historias, siguiendo sus propias reglas y apostando por su propia visión del mundo a través de la animación. Todo esto lógicamente nos lleva al inevitable punto de no retorno el 3 de octubre de 2013, cuando vimos por primera vez en acción a la niña de mis ojos, Ryuko Matoi. Don't lose your way,
Antes de empezar a hablar de lleno de la serie, voy a encajar aquí los apartados técnicos, porque honestamente no sabía dónde meterlos sin estorbar la narrativa del resto del video, pero al grano, porque merece la pena destacarlo. Como mencioné, Kill la Kill fue la primera entrega como tal propia de Trigger, un original sin respaldarse en ningún producto preexistente que le garantizara público fijo, viniendo de un estudio recientemente salido prácticamente de la nada, y cuando es importante se ve así. Pero que también sabe verse así. Porque aquí hay varias decisiones de diseño muy inteligentes que permiten siempre jugar mucho con la expresividad del medio animado, explotando sus limitaciones más aberrantes en favor de la comedia y sus horizontes infinitos de posibilidad cuando los medios están al alcance de los artistas involucrados. Cosas como usar dinámicamente la estatura de los personajes de forma constante para graficar su poder o autoridad, o simplemente para bromas recurrentes, mantienen este sentido dramático sin romper en ningún momento la inmersión del mismo. Otro ejemplo que se me ocurre al vuelo es el uso creativo y dinámico de los carteles de título en escena que pueblan toda la serie. También, a pesar de pecar regularmente de mucha animación estática, incluso en relevantes secuencias de acción o exposición importantes, incluso esta animación limitada es tan frenética y llamativa, sea por el uso del movimiento de la cámara, el manejo del encuadre, el color y la luz, etc., que siempre esas limitaciones pasan a un segundo plano en relación a un nivel más importante del lenguaje cinematográfico que está ocurriendo en pantalla. Y esto es lo último que quiero acotar con el apartado técnico, no necesariamente narrativo, y es sobre un tema que siempre me prometo no tocar en los guiones porque no lo domino y siempre termino mencionándolo igual y quedando en ridículo. En fin, la música. La música de esta serie está compuesta por Hiroyuki Sawano. Si han escuchado su obra saben que el hombre es un tesoro vivo de la cultura internacional, y en Kill la Kill lo dio todo. Amo cómo jugó con los motivos de los distintos personajes según su estado físico y mental. Destaco particularmente el tema de Nui, que sin nunca dejar de tener sus elementos juguetones característicos, es extremadamente siniestro. Un tema a la par del beligerante motif de su hermana mayor, sino incluso más amenazante. Y esto ya es un comentario personal, pero ¿no han notado que en el anime ya no se ocupan las insert song? Volviendo a ver Kill la Kill para este video, mientras vibraba todo mi cuerpo levitando al ritmo de Before My Body's Dry, caí en la cuenta de que aparte de utilizar openings o endings para reforzar efectos dramáticos, ya casi no hay canciones con letra dentro de las series de anime para resaltar personajes o escenas particularmente importantes. Kill la Kill afortunadamente no es una serie reciente y tiene sendos temardos. El ya mencionado Before My Body's Dry, Blumenkranz o I Wanna Know son canciones espectaculares que cubren escenas muy importantes y son usados más de una vez, resaltando su peso y valor narrativo. Before My Body's Dry literalmente parecen Ryuko y Senketsu cantando su historia y determinación al luchar. Eso me da mucha pena que sea un arte en extinción el uso de este modo de las insert song. Ahora, volviendo a lo importante, Kill la Kill es fascinante como producto cultural porque es una absoluta declaración de intenciones. Como tarjeta de presentación del estudio es una elección muy osada y salvaje, exactamente lo que el estudio estaba buscando sentar sobre la mesa de discusión. Una serie explícita, agresiva, escandalosa y fetichista, cuyo mensaje ulterior podemos rastrear a, abro comillas, la familia unida por el amor es la base fundamental de una sociedad sana, cierro comillas, o algo así. Kill la Kill aborda muchos temas a lo largo de sus 24 episodios de duración, manejando una cadena de pequeñas historias autoconclusivas en cada episodio, a medida que se cuece a fuego lento una trama central en el fondo del escenario, que globalmente da una coherencia general a todo el argumento, conectando todos los personajes y sus arcos con el conflicto central de la serie, lo que lleva a la pregunta que vertebra todo este video. Porque piénsenlo, puede parecer muy sencillo a la superficie, pero no lo es tanto cuando genuinamente te detienes a pensarlo. ¿De qué rayos se trata realmente Kill la Kill? Una adaptación animada de Sonic Adventure 2. Y obvio, un desfile de fanservice desenfrenado. No. Es obvio que es Mommy Issues a escala de gobierno fascista. Chicas mágicas exhibicionistas.
¡Ustedes no! ¡Fuera! ¡Chu! Que en honor a la verdad, todos tienen un punto y parte de razón. No es alocado poner estas imágenes juntas y pensar que existe una correlación. Esto sí pasa en la serie, varias veces. Esta señora sí es en cierto modo Hitler espacial, y esto, les gustó o no a algunos, es una transformación de chicas mágicas en todo derecho. En fin, como pueden ver, todas las afirmaciones son ciertas, pero no despejan la pregunta, y eso me fuerza a hacer algo que asesina mi retención de audiencia: salir de la narrativa de la serie y entrar en teoría de la narración. Pero descuiden, sí seré muy breve esta vez. Hace años, mi profesor de escritura me enseñó que el truco para identificar el tema central de un relato era buscar la pregunta que atormentaba al autor al escribirlo. ¿Qué veía realmente Tolkien cuando daba forma a la Cruzada del Anillo? ¿Qué le pesaba en el alma a Violeta Parra cuando compuso Maldigo del Alto Cielo? Como dato, les recomiendo muchísimo esa canción, es intensa. Ahora, cuando busco la pregunta que el argumento que Kill la Kill intenta responder, solo hay una palabra que constantemente rebota en mi cabeza como respuesta. La palabra es poder. La siempre escasa de autoridad Real Academia de la Lengua Española lo define como facultad o potencia de hacer algo. El diccionario de Oxford es un poco más preciso al definirlo como la capacidad de controlar a la gente y las cosas. Y no es difícil encontrar ejemplos de un concepto tan básico regados de forma literal o retórica en toda la serie. El diálogo que abre la narración es un resumen de la asunción al poder del partido nazi en el siglo XX. La Academia Honouji es literalmente una versión en miniatura de un estado fascista y totalitario, con una jerarquía absoluta donde el estatus y la posición social es regida por la fuerza de los miembros de esta sociedad controlada. Un sistema cerrado, vicioso y encapsulado en el puño de hierro de una autoridad absoluta e incuestionable, que responde a la disidencia y la desobediencia mediante la brutalidad, retratado siempre de un modo tan exagerado que sobreviene la sátira y se vuelve un chiste distinto por sí mismo. Pero lo cierto es que saliendo de la academia, el poder en sí mismo es una cosa mucho más gris, abstracta, flexible. Varys, la araña de Canción de Hielo y Fuego, lo define como una sombra en la pared, una ilusión en que la gente cae y se deja dominar por ella. El poder reside donde la gente cree que reside. Y eso nos permite girar la vista a un tema troncal en Kill la Kill: la ropa. En Kill la Kill los poderes que dan sabor a toda la desbocada acción vienen de los uniformes de los personajes, de su ropa. Ropa que es dada y quitada a voluntad de la autoridad dominante, Lady Satsuki Kirjin, quien hasta arriba de toda la pirámide viste orgullosa una prenda divina, Jonketsu, que es incomparablemente más poderosa que los uniformes de sus subalternos. Frente a ella se alza Ryuko Matoi, su antítesis, su autoproclamada enemiga jurada que la desafía a ella, su sistema y su autoridad desde una posición de rebeldía absoluta, justificada en su propia prenda divina, en su herramienta de poder igual a la de su adversaria, Senketsu. En primera instancia, Satsuki ostenta para sí el significado mismo de la palabra poder. Ella es el poder encarnado y bajo las reglas que impone, acepta el desafío de Ryuko, forzándola a escalar en su pirámide hasta verse frente a frente en la cima. Esto es en realidad un atajo narrativo para no complicar el guión a la hora de darle una línea punteada que seguir a Ryuko. Pero mirando un poco más profundo podemos caer en cuenta de un detalle que no creo que haya sido intencional, pero sin duda es una lectura legítima. Satsuki es tan esclava de su ropa como lo es Ryuko o todos los demás cerdos vestidos como ella los describe, sobre los que reina. Michael Foucault en su momento nos habló del poder, el poder no como una cosa, sino como una relación entre individuos. Una relación que determina la voluntad de un otro, el comportamiento de un otro, la identidad de un otro. Dominador y dominado, vencedor y perdedor, héroe y villano, son solo ejemplos que me vienen rápidamente a la cabeza, pero lo cierto es que toda relación entre individuos siempre es una relación de poder entre los mismos, y eso no es algo ni bueno ni malo, porque el poder no es ni bueno ni malo. El poder es la capacidad de ejercer el mismo poder, una herramienta tan neutra como cualquier otra, como un cuchillo carnicero, una pistola o un cocodrilo, una que se puede aplicar a un sinfín de estrategias para hacerla más eficiente en su función de garantizar el poder a quien lo persigue. Moda, pudor, estilo, etiqueta, etc.
son cosas con las que las personas reales lidiamos todos los días. La ropa correcta para la situación ideal, un impecable traje para un evento formal, ropa cómoda y casual para salir con amigos, algo fácil de convertir en una capucha en caso de asistir a una manifestación violenta. La ropa es una forma de poder que permite controlar a un número ingobernable de personas sin necesidad de someterlas a una fuerza de represión constante, porque a través de la creación de códigos laxos pero estrictos de conducta, serán los mismos miembros de la sociedad los que mantendrán el orden establecido a través de la censura de los elementos que no respeten estos cánones debidamente aceptados por el común de la sociedad. Como decía Rousseau en el contrato social, el ser abandona ciertas libertades del estado de naturaleza para poder abrazar los beneficios que encuentra en la sociedad, y es algo normal. Después de siglos de refinamiento y a pesar de los esfuerzos de respuestas contraculturales, dentro de la economía de libre mercado donde nada es sagrado y todo tiene precio, está muy bien estandarizado cómo debe vestir, comportarse y presentarse siempre un miembro funcional de la sociedad. Volviendo a Kill la Kill, todas estas ideas son retomadas, pero como de costumbre en la propuesta llevadas al extremo. Un parásito espacial indujo la evolución humana para acostumbrarla a vestir. Ahora que la especie ha conquistado todo el planeta y su cadena alimenticia, este parásito se dispone a vestir literalmente todo el planeta para consumirlo, estallar y seguir su expansión por el cosmos. Y la corporación Revox y su líder, como heraldos de este parásito espacial, se han encargado de vestir a todo el mundo con una parte del parásito para garantizar su propósito. Tras milenios de evolución, la ropa para la gente es algo tan natural como el agua y la comida. Pensar en ella como una herramienta de control es algo un poco irrisorio, pero considerando que históricamente ha existido siempre una diferencia fundamental en las indumentarias que visten las distintas gentes de distintas clases sociales y que precisamente visten así para distinguirse de las castas inferiores, deja de ser una idea tan abstracta y pasa a ser un ángulo creativo para contar la historia. Al frente, como punta de lanza de este maquiavélico plan de dominación global, se encuentra la Academia Honnouji, Satsuki y su ejército de jóvenes resistentes al control del parásito que fueron aleccionados para enfrentarlo usando su propia fuerza y poder en su contra, sin caer en la cuenta de que estos métodos solo le convertían en un vector más de la perpetuación del viejo régimen contra el que supuestamente pretendía rebelarse. Lo que me permite al fin hablar de Ryuko, nuestra heroína, personaje principal de la narración, y que se alza como un bastión de respuesta a todas las relaciones abusivas de poder que el universo planteado presenta. Ryuko es, al mundo de Kill la Kill en el capítulo 1 de la serie, el caminante sobre el mar de nubes y su arma más poderosa contra todas las cadenas que el mundo ficcional y extraliterario intentan forzar sobre ella es... Kill la Kill es una serie problemática en muchos aspectos y no se preocupen, más adelante me veré la necesidad de ahondar en ese tema, pero por ahora solo adelanto que el desnudo no es precisamente uno de estos problemas en mi opinión. Con esto me refiero a que, a pesar de las cuestionables imágenes que efectivamente pueblan la serie, sobre todo en su primera mitad, estas no son solo la broma fácil y la fantasía de un hombre de gustos acusables, sino que son elementos estéticos que la obra recoge sobre su desarrollo, elabora y construye un discurso consistente al respecto. Hay una diferencia elemental entre esto y esto. Y siento que eso es algo que es importante destacar. Kill la Kill es una serie de tesis sencilla de entender, que nos habla de la importancia de la libertad de cada persona de ser exactamente quien decide ser y golpear muy fuerte en el rostro a cualquiera que intente imponer algo por encima de ello. El mundo por el que vale la pena luchar es un mundo en el que vale la pena vivir, y ese mundo solo será aquel donde todos sean libres y nadie imponga su bota sobre el cuello de nadie. Por eso luchan nuestras protagonistas, por eso se ponen de pie cada vez que son derribadas, por eso mantienen su fe a pesar de todo lo que deben atravesar. Con eso en mente es fácil también entender por qué la villana principal de la serie es, primero, dueña de una malvada megacorporación dedicada a la moda en general. Temáticamente es una decisión obvia, pero va más allá. Es la madre de las protagonistas, de las dos. Es la máxima autoridad en más de una forma y su influencia atraviesa todo el mundo, condicionando el actuar y el devenir de todos los personajes. Ella dicta lo que deben hacer,
lo que deben pensar y cómo deben vestir, sea de forma directa o indirecta. Ryo, literalmente sobre el tercer acto de la serie, hace de la manifestación de su poder controlar la ropa y así someter a quienes se le oponen. La serie nuevamente no es nada sutil. ¿Y cuál es la forma que encuentra Ryuko de luchar contra una autoridad que controla hasta tal punto su vida? Pues desvistiéndose. Y es algo que pasa desde el mismo principio de la historia. Senketsu es un traje extremadamente revelador para la tímida Ryuko. Nuestra niña está en una cruzada más grande que ella, y si esa es su arma para defenderse a sí misma y sus seres queridos y alcanzar la verdad que persigue, entonces empuñará su desnudez con orgullo hasta conseguir su objetivo. Y por si quedaba alguna duda, al margen de todo el arco de mi niña Ryuko, existe el grupo guerrillero opositor a la familia Kiruin, Nudist Bitch, que todos los chistes de penes y pezones aparte, a pesar de su exagerada extravagancia, no dejan de ser una reafirmación temática de esta tesis. Viviendo en un mundo donde la vida de la gente es determinada por lo que otros les dictan vestir y su destino no es otro que ser comida de los que tienen más poder que ellos, en primera instancia en un sentido metafórico y luego ya de revelado el giro alien de la historia, literal, no es tan irrazonable considerar el máximo acto de rebeldía el desnudarse ante toda cadena de poderes opresivos que buscan eliminar todo aquello por lo que merece la pena vivir. Probablemente lo que más me fascina es que, una vez más, no creo que todo esto que yo estoy interpretando de la serie haya sido exactamente lo que estaban pensando la manga de depravados que le hicieron cuando la escribieron, pero es imposible no leer aunque sea un poco de intencionalidad en estas escenas, donde no es solo que los personajes estén expuestas física o emocionalmente, sino que es en estas circunstancias cuando están más acorraladas que brillan con más fuerza. No creo exagerar al decir que los momentos en que Ryuko y Satsuki deben enfrentar la adversidad sin sus prendas divinas es cuando las vemos en su punto más épico, y doblemente al ser las dos mujeres irremediablemente subordinadas a la acción, que no ejercen un poder invisible o manipulativo como si hace su madre, sino que incluso desarmadas y vulnerables demuestran su autoridad en las dinámicas de poder presentes a través de su propia fuerza, porque las dos luchan por algo más grande que ellas, más importante y valioso, no el mundo, no la humanidad, no por el bien y la justicia. Esas son cosas secundarias. Las dos luchan por su familia. Kill la Kill es una narración que me fascina por cómo la familia es presentada de todas las formas imaginables y a distintos niveles subtextuales a lo largo de todo el metraje. Hay lazos de sangre buenos, malos y espantosos. Y luego están esos lazos que no son biológicos, pero que trascienden la sangre y permiten a los personajes encontrar refugio en espacios que en otras circunstancias serían infernales. Para empezar, el detonante de la narración es que Ryuko busca venganza por el asesinato de su padre, un hombre que describe como distante, arisco y mezquino, un hombre al que no sabía amar pero tampoco odiar, y que una vez que se lo quitaron, con él le quitaron toda oportunidad de aprender cómo se sentía respecto a él. En esta cacería ciega de venganza cae en el seno de la familia Makanshoku, que la acoge, cobija y aprende a cuidar y amar como una hija más. Y sobre el clímax de la historia descubre que su familia de sangre está conformada básicamente por Satanás y Hitler juntos, y aun con todo el trauma asociado a eso, encuentra en su recién recuperada hermana mayor una figura de confianza, amor y respeto incondicional que le da todavía más fuerzas para seguir levantándose y pelear por lo que es correcto. Satsuki tiene su propio berenjenal desastroso con su linaje. Desde los 5 años se hizo consciente que su madre era Satanás y Hitler juntos, y empezó a moldear su proyecto de vida para frenarle los pies, reuniendo en el proceso a sus acólitos, leales súbditos de fuerza y voluntad inquebrantable que lucharían, destruirían y morirían en su nombre, y el de su causa, los 4 devas. A primera lectura, lacayos unidimensionales que solo sirven como extensiones de la autoridad de Satsuki, y como chistes naturales brotados de su química entre sí, pero a medida que la narración entra en las fauces de su desarrollo, podemos ver que el respeto y lealtad que se profesan Satsuki y sus devas es mutuo. Su relación es mucho más horizontal de lo que se ve en superficie, y la obediencia ciega que le profesan no está motivada ni por el miedo ni por la subyugación, sino por la confianza, cariño, respeto y genuino aprecio que sienten entre sí cada miembro de esta pentarquía.
Todos estos personajes, en principio básicos, sosos y en la mayoría de los casos molestos y estúpidos, forjan en su conjunto y a lo largo de la serie una gran familia que cubre sus debilidades y refuerza sus fortalezas entre sí, creando un espacio donde desde aquellos más intrascendentes y estoicamente planos hasta nuestras dos atormentadas heroínas pueden escapar de todo el ajetreo y destrucción que las acecha y hacerse con un instante para solo ser jóvenes adolescentes normales y así sentir que merece la pena seguir viviendo. Quiero detenerme de hecho un minuto en toda esta secuencia del penúltimo episodio, donde efectivamente todo el cast está sobre la cubierta del sol desnudo compartiendo una fiesta antes de la gran batalla final. Satsuki y sus más íntimos ríen, comparten y festejan con el resto del elenco. No se pierden nunca sus portes magníficos, pero ya no están por encima de nadie. Son uno más en la mesa. Satsuki sobre todo que trata con absoluta igualdad de condiciones a la familia Makanshoku, entrando incluso en su dinámica tan desatada e informal. Tiene sentido después de todo, son la familia de su hermana, aquella familia que jamás pudo permitirse tener y que desesperadamente necesitaba. Es por estas escenas que podemos creer que Satsuki Kiryuin es un ser humano y a pesar de todas las cosas horribles que hizo en su etapa fascista, empatizar con su lucha y sus sentimientos. Vemos por una vez a la verdadera chica de 17 años y no al avatar del poder mismo encarnado que interpretó toda la serie. Por su lado, Ryuko finalmente tiene todo lo que siempre quiso, pero nunca supo que necesitaba. Está rodeada de un montón de gente que la ama, la aprecia, la respeta por quien es, más allá de su destino, su sangre o su cuerpo inmortal. Luchan a su lado no porque sea la más fuerte, ni la más noble o la más especial. Permanecen a su lado porque ella es Ryuko Matoi y nadie más, y eso se refleja en lo cálida que es la dirección de todas estas escenas. Volviendo a lo que describí como el tema troncal de Kill la Kill, la familia unida por el amor es la base fundamental de una sociedad sana. Esto contrasta muy feo y muy fuerte con cómo se ve todo en el momento en que Ryuko se ve forzada a pasar tiempo de calidad con su familia de sangre. La forma en que Ryo manipula a sus 3 hijas, las coacciona, las usa y desecha a su capricho es una representación bastante cruel pero fidedigna de una madre abusiva. A Ryo solo le interesan sus hijas en la medida que le son útiles a sus intereses, y esto es extrapolable a su rol narrativo como símbolo fascista. En el fascismo, la individualidad de cada ser está diluida en favor de una unidad nacional contra un enemigo interno o externo. Es más o menos lo que hacía Satsuki atacando otras escuelas en el segundo acto. Pero Ryo lleva esta metodología al seno familiar y maneja a Satsuki, Ryuko y Nui por igual como marionetas a su gusto, literalmente en algunos casos, a través del miedo y el abuso físico. Pero sobre todo lo que más vemos y que es más efectivo es la manipulación emocional a la que somete a Ryuko. Le imprime un discurso en la cabeza para dirigir sus emociones y acciones según sus necesidades, coartando la agencia de nuestra protagonista y convirtiéndola en un vector violento de su voluntad. Ryo ejerce el poder sobre su familia de forma absoluta, destructiva y despiadada, sin remordimientos, porque, desde su perspectiva, ella es la pieza que está por encima de las demás, la que posee, ejerce y determina el poder. Ergo, es el poder sobre todo lo demás que vive y que será consumido por las fibras vitales a las que representa. Las escenas de Ryo como madre siempre son incómodas, siempre son llamativamente angulares e inestables. Ryo es el antónimo por definición de la calidez propia de una familia. Por eso Ryo, tras sacrificar a la hija que le queda por su causa, se queda sola. Aún con todo su infinito poder, este es aplastado por el esfuerzo conjunto e incontenible del imparable calor humano. El calor que reunió su hija al tomar prestada la fuerza de todos quienes la acompañaron al campo de batalla, incluido a Senketsu, la encarnación narrativa de la influencia misma de su padre en la historia. El último regalo de Isshin Matoi para su hija, creado específicamente para protegerla. Una creación de amor que abraza toda la fe, la confianza y el afecto del cast arremolinado en Ryuko en su espectacular forma Super Saiyajin, contra la que la fabulosa Ryo se acaba por ver totalmente impotente e indefensa, porque su hija tiene una familia por la que está luchando, con la que prometió que regresaría, una familia a la que Ryo le dio la espalda al volverse un monstruo. La familia es más que sangre, son aquellas personas que te dan ese hogar en el que puedes ser libre, puedes ser feliz, puedes encontrar lo que realmente te hace libre y feliz. Me gusta mucho cómo Kill la Kill aborda todo este tema de la familia. Yo no pretendo esconderme.
Esta es mi serie favorita y la defenderé con los dientes si hace falta de aquellos que empuñen argumentos maliciosos o falsos para someterla a juicios impíos y desiguales. Pero el problema para mí es que muchos de los argumentos que se acogen para atacar a Kill la Kill no son solo legítimos, sino que en cierta medida son ciertos. Pero sí considero que son injustos honestamente. Francamente, no creo que pueda convencer a nadie que ya tenga su posición definida sobre la serie de pensar otra cosa, ni pondré palabras en boca de nadie, pero sí compartiré mi sesgada, parcial y comprometida visión acerca de los problemas que efectivamente atraviesa Kill la Kill y los aciertos que creo que pueden resolver algunos de estos en piezas del mosaico de propuestas narrativas y estéticas que es Kill la Kill. Empezando por el elefante en la habitación, seré tajante. Si eres del grupo de gente que cree que esta serie solo es tetas, fanservice, sangre y explosiones, te pediré amablemente que te retires de este video. Ya lo mencioné antes, la serie no es en lo absoluto sutil con sus temas y mensajes, y si no puedes leer algo tan básico que está en el texto mismo de la obra, no eres el público objetivo de este canal. Si te parece por otro lado que los códigos que la serie maneja no son apropiados o los correctos para tratar estos temas, entonces sí estamos en la misma página aunque estemos en desacuerdo, y si ese es el caso, podemos continuar. Primero, creo que hay una edad muy específica en la que uno tiene que permitirse ver Kill la Kill, que es cuando está en la parte más bochornosa de la pubertad y es bastante imbécil al mismo tiempo. Kill la Kill es una serie diseñada para embelezar el cerebro a medio formar de un adolescente, y si cabe meterle a escondidas algo de dialéctica en la cabeza, pero siendo ya un adulto con la madurez que eso acarrea, uno ya no está en edad de estar clamando cada 5 minutos cuando un personaje voltea a cámara con sonrisa torcida y dice y procede a posar épicamente. Es demasiado artificial y exige un esfuerzo extra a la suspensión de la incredulidad para abordar por primera vez esta historia ya estando en esa etapa más avanzada de la vida. Eso por un lado, y por el otro, pues sí, eso está mal en varios aspectos, pero debo destacar primero que todos estos elementos cuestionables y que a la larga se hacen algo molestos no son en ningún caso un aspecto fundamental de la historia. Con esto digo que primero eran prescindibles, así que punto menos para la serie, y segundo que son más que nada florituras, adornos de un bajo e inelegante sentido del humor, destacando como los peores cada ocasión que se pretendía mostrar como gracioso escenas donde los personajes sabroseaban a Ryuko, particularmente Basaru, el papá de Mako, que es un adulto y todo eso. Tampoco me emocionan los chistes de estilo escatológico, que afortunadamente son pocos, pero no puedo obviarlos en un video que pretende ser serio. Ya pasando a un problema de verdad, la escena más impactante en que Ryu abusa de su hija, aunque cumple un propósito narrativo muy importante y lo hace bien, que es presentar a Ryu como un monstruo más allá de toda moral o remordimiento, manipuladora y abusiva, incluso con alguien tan implacable como Satsuki, y a esta última por primera vez aunada a un tercero, vulnerable y frágil, permitiendo ver a la chica que se guarda bajo la cáscara de autoridad absoluta. Todo eso de hecho está perfecto. El problema es que la escena está mal enfocada. El abuso de Ryu se ve como algo atractivo o hasta deseable, y entiendo el hecho de que Ryu puede leerse como objeto de deseo. Debe ser seductora y atractiva, porque en ello en parte también recae su poder, su malicia. Pero la escena debía ser, para ese punto, mucho más siniestra y menos erótica. Ya abandonando ese apartado un poco, algo que sí me molesta mucho de esta serie que no puedo ignorar, sobre todo en su primera mitad, es lo perezoso que está resuelto todo el diálogo. Que no es que mejore la segunda parte de la serie, pero como ahí la trama central ya está en movimiento, entonces se nota menos. Pero Kill la Kill debe tener las interacciones habladas más acartonadas, plásticas y artificiales que he visto en mucho tiempo. Los personajes se anuncian todo el tiempo al actuar, repiten monótonamente sus diálogos tratando de disimular torpemente eso a través de gags recurrentes que, aunque aún me parten de risa, no pueden tapar la desidia en la escritura de estos personajes. Es un verdadero acierto que sus acciones hablen más por ellos que sus palabras, que si no la serie sería verdaderamente inaguantable. Sí,
Así hablo de mi serie favorita, imagínense cómo hablaría de una que no me gusta, imagínense cómo hablaría de Death Note. No voy a hablar de Death Note jamás en este canal, este es mi lugar feliz. En fin, creo genuinamente cada palabra vertida en este video, lo bueno, lo malo, todo por igual. Pero entonces, y a medida que más me alejo de mi adolescencia y más me veo obligado a ser un adulto con responsabilidades y criterio, y este anime se me hace cada vez más y más pesado y denso de ver, ¿de dónde saco fuerzas para ver lo mínimo una vez al año, todos los años? La respuesta es tan simple que creo que es anticlimática, que desentona un poco con el resto del video. La más cruda de las verdades es que me gusta Kill la Kill. Es una serie llena de momentos divertidos, profundos, hermosos y apasionantes que abraza su locura, su desenfreno y propone algo inteligente con ello. Kill la Kill es una buena serie, una grandiosa serie que sostiene todo esto que la hace tan especial para mí y miles de personas en un monolito que merece su propio apartado y que llevo todo el video esperando poder detenerme en ella. Todos los problemas de Kill la Kill son reales e inexcusables, pero todos son opacados por lo impecable que es todo el arco que recorre mi chica favorita, Ryuko Matoi. Como mencioné hace rato, Ryuko es el tipo de protagonista que mira a cámara, posa épicamente mientras sonríe desafiante y dice: un modelo estándar de lo que era cool en los tempranos 2010 y que gracias a Dios pasó de moda hace tiempo ya. Misteriosa, mal hablada y vengadora, una mujer con una misión. En este estadio evolutivo inicial la podemos clasificar como... Este es el primer estadio evolutivo de Ryuko, su forma más básica y plana, por así decirlo. Ryuko solo por y para sí misma, con su actitud arquetípicamente rebelde de solitaria y ruda delincuente juvenil, decidida a cobrar venganza por su padre, desafiando así a poderes mucho mayores que ella. Nuestra niña es temeraria, dura, especial a su manera, pero genérica a muerte. Afortunadamente, a pesar de este detalle, ya dentro del escenario de la serie sí propone algo interesante, y es que viene de fuera de todos los eventos de la serie. Es un agente externo y como tal, primero, narrativamente sirve como un puente de exposición para el público, bien o mal que la serie lo hace mal, es necesario, y segundo, al no estar contaminada del status quo planteado, es un factor de cambio, un ente invasor que altera la marea y con una postura firme y fresca propone una alternativa. Retomando al Foucault ese de hace rato, una de sus frases célebres: donde hay poder, también hay resistencia, y en este punto Ryuko es esa semilla de resistencia. Ryuko, a pesar de jamás haber aceptado esta cruzada que se impone frente a ella, al alinearse con sus intereses y reforzada a través de los vínculos fortuitos que forja en este nuevo escenario, mi chica adopta las características de su siguiente estadio evolutivo. A partir de aquí, en el capítulo 2 básicamente de la serie, es que Ryuko abraza el verdadero arquetipo de Young al que pertenece, el rebelde. Como el humor absurdo es parte inseparable del universo de Kill la Kill, aunque básicamente Ryuko es la persona non grata número 1 de la academia Honnoji, y todo eso pues tiene que ir a clases igual, cumplir el horario y las normas de la escuela y etc. Ryuko se integra al sistema de Satsuki, pero sin nunca dejar de desafiarle a ella y su sistema. Ryuko, dentro de los engranajes de su enemiga, hace de su misión personal romperlos. A través de la familia Makanshoku que la adopta, Ryuko encuentra el calor y el amor familiar que jamás supo que era posible sentir. Esto le demuestra lo poco que conocía a su padre, no tiene idea de quién era, qué pensaba, qué sentía por ella. Estas nuevas dudas que solo son posibles en el nuevo escenario que enfrenta la fuerzan a replantearse sus objetivos, a dejar de pelear por sí misma y su mezquina vendetta personal contra un enemigo sospechado pero por confirmar, y gira sus esfuerzos a querer entender quién era Isshin Matoi realmente. Eso, y a luchar por la familia Makanshoku que la ha acogido y por extensión por todo aquel que el clan Kiryuin ha oprimido. Es durante este periodo que aborda el grueso de la narración que vemos más allá de la cáscara agresiva y siempre desafiante de Ryuko, y la vemos en un contexto casual, no peleando por su vida, no cegada por la ira, no desesperadamente buscando respuestas a preguntas que nadie puede responderle. No, la vemos cenando con su familia, paseando con su mejor amiga, disfrutando de un baño caliente. La vemos ser lo que en el fondo nunca ha dejado de ser, pero la vida no le permite ser: una chica normal.
es porque se le permite acceder a esta faceta de sí misma de la que no era realmente consciente, que encuentra renovadas fuerzas para emprender su lucha contra todo lo establecido, para explotar todas sus virtudes creativas que la empujan a hallar soluciones más allá de lo evidente, y sostenerse así, firme en su convicción de un mundo mejor, aunque tenga que arriesgar la vida por ello. Pero como la gente bruta no puede tener cosas bonitas y Ryuko es la más bruta de todas, cuando detona el tercer acto de la historia, Ryuko debe enfrentar la terrible verdad, y es que Ryuko es... Acercaos, niños, porque les voy a contar una leyenda de un tiempo pretérito, de aquellas lejanas eras que llamamos 2001, donde la humanidad montaba dinosaurios y usaba teléfonos fijos para acceder a internet, una edad caótica y oscura donde al mundo le fue presentado un héroe de siniestros orígenes, diseñado para dar la vida pero destinado a tomarla de otros, un antihéroe único que vio enfrentado todo aquello que definieron que era con lo que él decidió que debía ser, que una y otra vez el mundo trató de forzar su mano a la destrucción y una y otra vez rechazó el llamado para hacer lo correcto y cumplir la promesa que le hizo a su ser más querido, un individuo que constantemente cargará la cruz de ser el único de su tipo, con el peso de la responsabilidad de su nacimiento, de sus errores y de aquellos a los que les ha fallado, víctima de un daño que no puede ser deshecho, pero aún así, a través de las influencias correctas y el amor de aquellos que por propia voluntad eligieron ser sus semejantes, encuentra su propio lugar, su propia agencia y propósito en la nueva vida que el destino le ha otorgado, permitiéndole así al final de su jornada, cuando ya solo queda un último pulso que dar contra el destino, hacer acopio del poder del amor y la amistad, alcanzando una forma superior que le permite afrontar esta última batalla con un sacrificio final, no por odio, no por justicia, no por venganza, sino que por amor, por responsabilidad y porque es lo que su corazón le dicta que es lo correcto hacer. Y que no es ni sacrificio ni es final, porque aún hay historia que contar, pero por Dios, cómo duele la primera vez. Sí, de verdad estoy hablando de Shadow el Erizo, pero como hacen evidentes las imágenes presentadas antes, los puntos comunes entre el personaje más popular de la franquicia de Sonic y Ryuko no solo saltan a la vista, sino que se ven desde el espacio, a un nivel visual, retórico y narrativo. Por lo visual... creo que es un poco absurdo siquiera señalar lo obvio, pero es a niveles retóricos y narrativos que las cosas se ponen interesantes. Ryuko, al descubrir su linaje maldito, queda en estado de shock, mientras la realización de este nuevo conocimiento la envenena por dentro. Es un monstruo, es un arma, una herramienta de las fibras vitales y de Ragyo para traer la destrucción a la humanidad. No es Ryuko, no es la hija de Isshin Matoi, sino que de Ragyo Kiruin. La verdad que conoce pierde todo sentido y pasa a estar tan cegada por la ira, el odio y la sed de venganza que abandona su hogar en un sentido emocional, rechazando a Mako y Senketsu para enfrentar a quienes siente que controlan su destino, cayendo en el proceso en la oscuridad más profunda. Es en esta etapa que vemos a una Ryuko supuestamente más desatada y entregada a sus más íntimas pulsiones. Pero es mentira. La libertad que supuestamente le ofrecen Ragyo y Nui y que usan para manipularla no es más que un profundo condicionamiento mental que lentamente está borrando la individualidad de Ryuko para mantenerla como un vector útil a los intereses de Ragyo. Y si el mensaje había sido hasta ahora remotamente sutil, la fantasía que Ragyo imprime en la cabeza de Ryuko es la de una vida técnicamente normal, deseable para una señorita, alcanzando el culmen de la felicidad en un arreglado matrimonio disque perfecto con un maniquí de adorno, porque en esta fantasía no es el amor lo que da la felicidad, sino cumplir el rol que se le ha impuesto. Hay de hecho una lectura feminista muy seria que hacer de todo este asunto en el que merece la pena indagar otro día con más tiempo. Volviendo al punto, Ryuko es en estos momentos un arma, el arma que Ragyo siempre soñó con crear, y en un irónico giro del destino, esta arma resultó ser tan poderosa, tan testaruda e incontenible como indefensa ante el amor de aquellos que lo apostaron todo por salvarla a ella y todo lo que la hacía ser ella misma, antes que cualquier instrumentalización de terceros, dándonos posiblemente la mejor escena de toda la serie.
La emancipación de Ryuko de los hilos que la encadenaban es un momento espectacular y perfectamente construido a nivel épico en mi opinión, y marca el repunte de todo lo que es la serie, donde la vara empieza a subir y no deja de hacerlo hasta que cortan los últimos créditos. Ryuko a partir de aquí está verdaderamente desatada, libre de toda inseguridad, miedo o duda. Su meta está clara, su corazón y mente están despejados, ha encontrado su propio lugar, propósito y sentido que la define más allá de lo que otros puedan dictarle. Ryuko es finalmente libre de todos los demonios que determinaban su conflicto interno, permitiendo explotar su máximo potencial para resolverlo como la dignísima protagonista que es el conflicto externo de su historia, y así alcanzar eso por lo que siempre ha estado luchando desde el inicio. Por eso, por ser nada más que... lo que nos lleva al final. Siempre he defendido que temáticamente el final de Kill la Kill es el final de una serie más perfecto que he visto, y esto lo sostengo en el argumento de que la lucha no fue en vano. Todo el sacrificio, la violencia, la exposición y el desnudo fueron realizados con el único propósito ulterior de ya no tener que hacerlo nunca más, y ese propósito es cumplido. Recordando cómo empezó Ryuko, es esta delincuente arisca que se desviste para cantarle violentamente sus verdades a un régimen dictatorial en un colegio con un poder militar más allá de toda escala razonable. Es un escenario surrealista, absurdo y estúpido. El mundo de Kill la Kill es una caricatura que lenta y disimuladamente empezó a tomarse en serio a sí misma, sin nunca dejar de ser estúpida, porque hizo con orgullo de la locura y la estupidez su discurso de respuesta contra un mundo cínico, violento y acaparador que amenaza con privar a la gente de su derecho de ser en cierto modo diferente. A lo largo de toda la serie vemos a Ryuko adoptar la posición de la embajadora de todos los locos, los estúpidos, extraños, marginales y payasos, luchar por ellos. Lo hace porque puede, porque fue empujada a esa posición, pero en sus momentos de intimidad, debilidad, vemos que solo es una más del montón. Una chica tímida, inocente, me atrevo a decir delicada. Esa es la Ryuko real. La Ryuko que no está buscando al asesino de su padre, que no tiene que luchar a muerte con su hermana. No es la Ryuko que tiene que asesinar a su madre para salvar a la gente que ama. No. Después de superar todo esto y a través de un bautismo de fuego, Ryuko debe despedirse del último vestigio del viejo régimen que conserva con ella, Senketsu, quien cumplió el rol de hermano, padre y amigo a lo largo de la serie. Su compañero de armas y protector no tiene lugar en el nuevo mundo. Y antes de desaparecer, este último le lega su último deseo. Se pueden extraer muchos simbolismos de este final. Todo el cast desnudos como neonatos viendo el amanecer de un nuevo día en un nuevo mundo, donde ya no serán esclavos nunca más, despojados de toda indumentaria, como iguales en absoluta horizontalidad, unidos por lazos de genuino amor, confianza y camaradería que les permiten hacerse uno ante la adversidad y acogerse en un cálido abrazo capaz incluso de detener la caída de Ryuko desde el espacio. Estas palabras, estas sencillas palabras que comparten Ryuko y Satsuki, al final son una promesa, una que se ve cumplida ya resuelto el epílogo. Ryuko y Mako se juntan a hacer el tonto por ahí en la cita que se prometieron. Satsuki las espera. Lleva el pelo corto y un outfit de tonos pastel de corte fino, pero también casual. Es su día de chicas y saldrán a comer golosinas y probarse ropa porque son eso. Chicas normales un día cualquiera que tienen libre, solo para ver el día pasar, ya que nadie puede obligarlas a hacer otra cosa. Es tan banal que es perfecto. Es simple, es hermoso. Simplemente ser solo personas comunes y corrientes en un sencillo mundo, pacífico y tranquilo, y nada más. Ese, siento yo que es un mundo y un futuro por el que vale la pena luchar. Yo fui Ryu, de nuestro lugar favorito, y Kill la Kill aún hoy sigue siendo mi anime favorito, y no creo que eso vaya a cambiar. Antes de cerrar, toca agradecer a Taka, Kawaii, sigan a Kawaii en Twitter que su arte está todo guapo, Wanuel y Lauti por su colaboración en este video. Todas grandiosas y talentosas personas que en vez de hacer algo de provecho con sus habilidades decidieron ayudarme a mí por alguna razón. Ahora sí, me despido de verdad. Muchas gracias por acompañarme hasta el final en el 100º video de este canal. Muchas gracias por ver, etcétera, etcétera, etcétera. Los dejo con las pifias de la grabación y hasta la próxima. Los quiero. Bye. Ambas series de... Voy a encajar aquí los aparatos.
puedo decirlo mejor. Me está viendo. ¿Por qué están pasando aviones esta noche? Foucault. Estudié filosofía y no sé cómo se pronuncia aún. Y aquí me va a matar. Me va a matar si lo saco del video solo porque no sé pronunciar su apellido. Bueno, no hay como el presente, supongo. ¿Cómo se pronuncia pizza? ¿La gente no sabe pronunciar pizza? ¿Qué les pasa? Ahí está. ¿Es Foucault? ¿Ah? Qué fácil. Foucault. Bueno. Volvamos a la grabación. Ay, me da vergüenza dejar esto en los extras, pero en una de esas es gracioso. Ropa se encuentra la Academia Honnouji. Satsuki Suzuki.